Bueno, amigos de Estéreo Amor 104.9, gracias por estar conectados. Voy a entrar a mi Facebook para que podamos entrar de lleno al programa. Permítanme. Vamos a... ya lo tengo listo acá. No hay introducción. No te digo que estamos con la versión gratuita y entonces lastimosamente no hay... Pero déjame entonces, déjame entonces, 3, 2, 1. Esto es Verdades Ocultas. No me acuerdo cuál es el número de la emisión. Nunca me acuerdo. Esta versión del StreamYard es gratuita, entonces no podemos usar todos los muñequitos. A ver, voy a entrar acá a editar privacidad, hacerla pública. Bueno, estamos con la versión gratuita por situaciones de VGs. Bueno, ok. Entramos entonces y antes de arrancar, Frederick, voy a colocar este video, pequeño video, que va a poner gran contexto y yo sé que te va a servir este videito. Vamos a verlo, a ver, tal vez me deja. Sí, no, compartir videos y deja, qué bueno. A ver, ¿dónde está? Aquí, creo que es este. Es este, a ver. Descarga. Ah, no, lo tengo en escritorio, perdón. Voy otra vez. No, presentar. Ay, Dios mío, presentar, qué relajo. Archivo de video, escritorio. Ahora sí. Pongan atención y el judaísmo es una religión de espiritualidad para servir a Dios hace miles de años. El sionismo tiene solo 100 años. Es la transformación de religión a nacionalismo y materialismo, creado por judíos no religiosos que odiaban la religión y realmente no querían hacer su estado en Palestina, solo en Uganda, en las primeras reuniones. Por eso usaron el nombre Israel, la estrella de David, robando la identidad del judaísmo y el pueblo judío para conseguir legitimidad para existir. Que la gente diga, Dios se lo dio, e intimidar, para que no hablen en contra de sus acciones. Porque dirán que son antisemitas. No podría estar más lejos de la verdad. Los mejores amigos de los judíos es Turquía. Los mejores amigos son los países musulmanes que ayudaron a los judíos cuando huían de problemas en otros lugares. Entonces, ¿cómo puedes decir esto? Es algo totalmente diferente. Es un movimiento político y egoísta llamado sionismo. No tiene legitimidad para existir. Va contra la Torá. Quizás solo diga una cosa. Va en contra de la esencia de la Torá. Tener un estado está prohibido en la Torá para los judíos. Desde la destrucción del templo hace 2000 años, Dios nos dijo en una profecía del rey Salomón: no podemos tener entidad, estado ni reino, ni en una tierra deshabitada. Todos los judíos lo aceptaron por miles de años y empeora el pecado tener el estado, porque lo hicieron en Palestina, en tierra habitada por musulmanes y palestinos. Robarles la tierra, matar, oprimir, exiliarlos de sus casas, va en contra de la Torá. No matarás, no robarás, ser compasivos como Dios. Usaron nuestra identidad para rebelarse contra Dios, para profanar el nombre de Dios y romper lazos entre judíos y musulmanes. Un río de muerte para musulmanes y palestinos. Antisemitismo y muerte para los judíos también. Es inaceptable en todos los sentidos. Entonces no aceptan a Israel como Estado. No solo yo, sino todos los judíos fieles a la Torá. Todas las autoridades rabínicas se opusieron al sionismo desde el día 1. Tenemos documentos históricos. El rabino en jefe de Palestina fue contactado por la ONU en 1947
Escribió que se oponía a un Estado judío en cualquier parte de Palestina. La ONU lo ignoró. Así que envió otra carta al secretario general. Pidió que al menos dejen a los 60,000 judíos ortodoxos en Jerusalén, que no quieren ser parte del Estado judío, que la comunidad sea ciudadanos libres de la zona internacional. No les hicieron caso hasta hoy. Los judíos protestan constantemente. Son golpeados por la policía sionista. Siguen siendo golpeados en manifestaciones. En Cusa se ve cómo golpean a los judíos porque protestan contra el Estado y sus leyes, y porque ignoran las leyes de la Torá. Excavan tumbas para hacer autopistas. No les importa que esto vaya contra la Torá. Países musulmanes no hacen eso. Respetan las tumbas judías, siguen excavando tumbas de miles de judíos. Plenarias no creen en alma ni Dios. Lo que hacen en Gaza y Palestina es porque sacaron a Dios de la ecuación. Están dispuestos a sacrificar en el altar del sionismo para conseguir la tierra. Las almas del pueblo judío son arrebatadas. Engañan a la gente para apoyarles y hacen la Nakba a la gente de Gaza y Palestina. Enviamos rabinos a Palestina, a Gaza. Fuimos este verano. Llevamos ayuda, los abrazamos, les dijimos, nuestros corazones están con usted. Ok. Bueno, regresamos entonces. Veo ocultas, hoy sí estamos listos. También vamos a arrancar ya con las presentaciones que Frederick tiene. El programa de hoy tiene la intención de ilustrar, educar, orientar sobre esta cuestión que hay que aprender a dividir, qué es realmente el sionismo político, qué es el sionismo, qué es el judaísmo. Frederick ya tiene un orden que yo se lo voy a presentar, pero quiero nada más hacer esta introducción, porque lo que necesitamos es hacer conciencia de cómo a través de los conceptos, de la deformación de conceptos, de la mezcla de conceptos, el sistema ha logrado una vez más meter gol, engañar a la gente, dividir y no entender entre líneas lo que realmente sucede detrás de todo este teatro. Así que les dejo ya con Frederick. Voy a iniciar con la presentación que él tiene. Está lista ya acá. La identidad judía, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de Palestina? ¿Qué es Israel? ¿Qué es el Estado de Israel? Todas estas cosas vamos a ver en este programa, y si no ajusta hoy, pues el siguiente. ¿Quiénes viven en Israel? ¿Qué es judío? ¿Qué es judaísmo? ¿Quiénes son actualmente los judíos? ¿Qué es el sionismo? ¿Qué es el sionismo político? ¿Qué son los protocolos de los sabios de Sion? ¿Y qué es la estrella de David? Ok, Frederick, no sé si quieres, vas a comenzar tal como lo tienes o quieres comentar algo del video que vimos. Tú decides, adelante. No, que para empezar, pues tendremos que hacer por lo menos 2 programas porque es un tema un poco extenso, pero sí me voy a ceñir directamente al guión. Ok, perfecto. No vas a comentar nada del video, pues adelante, porque creo que de todas maneras en el desarrollo de... Claro, es que el video tiene mucho que ver con esto, pero también lleva a extenderse en otra área que tiene que ver con cuestiones de la Torá, y en ese sentido es un poco complejo porque este tema está orientado a personas laicas, ¿sí? Está orientado a personas que no tienen conocimiento sobre la cultura hebrea. Entonces tratar de ir y meter cuestiones de la Biblia, eso más bien como para cuestión de temas de debates teológicos, apologéticos, debates entre cristianos y judíos, debates sobre profecía, y ahí como que ya entramos en un ámbito en el que algunas personas no van a entender porque no están familiarizadas con ese tema y dirán que tiene que ver eso con la situación actual. Sí, especialmente cuando tratamos de ver que la mayoría de personas que están opinando sobre este tema no tienen
¿cómo se podría decir? Conexión con la cultura ortodoxa o o la ultra ortodoxa. Entonces, muchos dirán, pues esos son puntos de vista filosóficos de ellos y sus creencias, ¿sí? Y por encima de todo, si los judíos ortodoxos tuviesen razón en sus puntos de vista y sus opiniones, entonces, ¿por qué los cristianos no se convierten al judaísmo ortodoxo? ¿Sí? Si ellos Claro, tuviesen la razón. Son puntos claro, de vista, aunque, todos tienen diferentes puntos de vista y son aceptables desde el punto, o sea, en el sentido de que ellos tienen razón, sí, ahí que iba a hacer un énfasis, en que hubo cosas que se les advirtió, sí, al pueblo de Israel en la antigüedad, razón que llevó a a la división la división del reino, que llevó a que los asirios se llevasen a la mayoría de la nación y que después también Nabucodonosor se llevase a la mayoría de judíos y solo algunos pocos hubiesen vuelto. Es la razón por la cual sí, ellos tuvieron tanto abandono y tuvieron que luchar fuertemente, ¿sí? Contra los griegos, si los queremos llamar griegos, aunque he dicho ya varias veces que la definición es incorrecta, pero es otro tema. Y por qué los romanos también se enfrentaban contra ellos. Es decir, los judíos se han visto después del reino de la historia de Jeroboam de Roboam y Jeroboam, con una completa división y se salieron de ciertos parámetros y a partir de ahí se quedaron solos. O sea, este concepto de que el Dios que los apoyaba y demás no se vio más y ellos tuvieron que luchar por sus propias fuerzas y solo algunos pocos que digamos que eran fieles, ¿sí? Vieron que fueron apoyados, pero como nación nunca más fueron apoyados, porque el objetivo que tenía Israel, ¿sí? Como cuando algunos dicen es que es el pueblo elegido, un montón de gente hace me dice, eres de Israel, el pueblo elegido. Le dije, ¿elegido para qué? ¿Elegido para qué? Tú me dices que soy el pueblo elegido, yo te pregunto, ¿elegido para qué? ¿Sí? Es porque sí fueron elegidos, pero ¿elegidos para qué? Tenían un objetivo, no lo cumplieron, entonces no estaban siendo fieles a ese objetivo. Y por ahí va el tema, pero como digo, no tiene que ver con ese tema que es un no, tanto más claro, lo que sí universal y para más veo. personas y es un tema es un tema que tenemos que hablar aparte y más Ujú. orientado, digamos, a los que tienen más afinidad con la parte, llamémosle, bíblica, ¿vale? Sí, ahora es algo solo para acotar que algo que sí es importante que ellos señalan es la manera como tú también nos has comentado en otros programas, cómo nace este Estado de Israel, que pues no estaban de acuerdo, muchos judíos ortodoxos no estaban de acuerdo y no están de acuerdo con el sionismo político, pero creo que son cosas también que vas a aclarar y a ampliar muchísimo más en el ítem que corresponde al sionismo político, que me imagino que también algo se va a hablar ahí nuevamente de la fundación del Estado de Israel, que tiene mucha relación con lo que estos ortodoxos están mencionando, como el hecho de que ellos pues nunca apoyaron esto y que, bueno, ahí tú lo vas a explicar. Vamos a arrancar entonces de inmediato. Si quieres apagar tu cámara, voy a dejar únicamente la presentación, ¿verdad? Para que no tengamos problemas con la cuestión del internet y quede únicamente la presentación en toda la pantalla y pues tú únicamente vas hablando ahí, ¿verdad? Apaga la cámara, yo también la voy a apagar por este lado y va a quedar únicamente la presentación. Ahí está entonces, voy a quitar bueno, ahí está bien. Dice la identidad judía. Vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva y tú vas guiando, yo voy viendo cuando voy cambiando. Ahí está pues, la identidad judía. Te dejo entonces, Frederick, adelante. Bueno, vamos con la primera diapositiva entonces. El punto importante, ¿sí? ¿Cuál es el origen de Palestina? Lo que pasa es que tú tienes las diapositivas, no yo. Así que tú eres el que tiene que darle para adelante. Perdón, pensé que me habías escuchado, tenía apagado el micrófono. Te decía, vuelvo a repetir, perdón, te decía, apaga tu cámara, le das vuelta al teléfono porque la diapositiva está en toda la pantalla completa y puedes poner entonces pantalla completa en tu teléfono y ahí solo vas hablando y vas viendo la diapositiva, ya no tienes que salir en cámara. ¿Hoy sí me Sí, escuchaste? sí, sí, pero me refiero a que ahora mismo no puedo estar tocando el teléfono porque no,
no lo estoy haciendo desde la computadora, sino desde el teléfono. Desde aquí no puedo estar tocando eso porque se me sale la transmisión. No, Y por eso, que no puedo pasar a la siguiente diapositiva, tienes que hacerlo tú. no, yo lo voy a hacer, yo voy a controlar la diapositiva. Lo que te digo es que para que puedas ir viendo la diapositiva, que apagues la cámara y entonces ya puedes ver completo en el teléfono, porque no vamos a usar cámara hoy, pues vamos a irnos con puras diapositivas. No importa, no importa. De todas Ok, maneras, yo bueno. lo estoy viendo desde la computadora. Ah, bueno, ok, dale pues. La identidad judía, ahí está esa primera diapositiva, adelante. Sí, sí. Vamos con la primera que dice cuál es el origen de Palestina. Muy bien, listo, la tenemos ya entonces. La siguiente que es el origen de Palestina. Ok, ahí está. Ahí está la diapositiva. ¿Cuál es el origen de Palestina? Bueno, cualquiera puede coger un mapa, puede coger Google Earth, Google Maps y acercarse y ver cómo se ve la región original de Palestina, ¿no? Que es, acuérdense, Filistea, no tiene nada que ver con que los mapas digan Palestina, porque hay mucha gente con este cuento ahora en redes sociales diciendo Palestina, Palestina. No existe, ni, o sea, igual que Estado de Israel o Palestina, es algo que aparece en el año 47. Antes de eso, eso se llamaba Tierra Santa. Bien, solamente algunos mapas aparecen así, pero por un nombre que le dieron los romanos, ¿vale? La palabra Palestina viene de Filistea, ¿sí? Que apareció por primera vez en los mapas en el año 135, después de la tercera derrota que tienen los judíos contra los romanos. Entonces, después de esa guerra, Adriano manda que borren de todos los mapas el nombre de Judea, o sea, Judea, y lo sustituyeron por Filistea. Pero si podemos observar en este mapa que es de la época de los reinos, sí, de Israel, o sea, hace unos 3000 años. Miento, bueno, sí, más o menos unos 2700, 2800 años atrás, encontramos aquí los estados filisteos y es exactamente, más o menos, donde hoy día se ubica Gaza, ¿sí? O sea, la parte en rojo es realmente lo que podríamos decir que era Palestina, todo lo demás no era Palestina, ¿sí? Sí es cierto que ahora mismo Israel sí tiene la parte de Ashkelon y Ashdod, ¿sí? Pero si vamos un poco hacia arriba, si ven en el mapa, donde dice Jerusalén y Jericó, ahí no estaban los filisteos, ¿sí? Ellos no poblaban esa zona. Bien, pasamos al siguiente diapositivo. Perdona, que se te fue un poco la señal. ¿Decías al final? La siguiente diapositiva. Ok, listo, ya, ahí está. Permítame. Ahí está. Aquí se ve otro ejemplo más adelante de cómo se estructuró Filistea. ¿Sí? Si han mirado, leído textos antiguos, habla de cómo los filisteos sí estaban muy bien armados, tenían luchas contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entró y venció aquí a los de Amalek, a los amorreos, a los hititas, los pericitas, hebeos, y se centró también en Jebús, donde estaba la ciudad de Jerusalén, que después la llamaron Jebús, y la volvieron a llamar Jerusalén. La zona de Filistea, sí, tenía Gaza, Ashkelon, Asdod y Gat, y ahí venía varias de las familias de los Anunnaki, ¿no? Que llamaban allá los hijos de Anak. Más hacia abajo también, por debajo de la zona de Gerar, estaba la zona de Rafah. Esa era la zona original de Filistea, ¿sí? Para aclarar, mucha gente que comparte publicaciones y dice Palestina y pone un mapa ahí de todo Israel y no es así. Esto era Filistea, ¿vale? Ellos eran originarios de Egipto, sí, ellos fueron a migrar a Chipre, eso ya lo había mencionado, ellos bajaron, destruyeron a los sabeos que vivían en Gaza y cerca de Ashkelon y se quedaban ahí en su lugar, ¿vale? Ellos exterminaron a toda esa gente, se quedaron viviendo ahí y formaban una coalición con todos estos hebeos, amorreos, hititas, pericitas, amalequitas, etcétera, que eran los pueblos de Canaán, ¿vale? Vamos con la siguiente diapositiva. Y estoy hablando, esto fue hace unos 3000 años, poco más de 3000 años. Posteriormente, los filisteos, a los palestinos, si queremos utilizar ese término, empezaron a perder mucha influencia, mucha fuerza, y casi ni se habló de ellos a nivel histórico, no volvieron a mencionarse, no lo mencionaron los egipcios ni los textos romanos, porque fueron prácticamente desmenuzados, ¿no? Por diferentes, primero entre ellos empezaron a disolverse. Entonces ellos vivían en Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gerar y Gat, ¿sí? Y bueno, todo esto, hubo diferentes guerras, llegaron las tribus de Israel y se ocuparon en toda esa región. Y este es el mapa que podemos ver para la época, digamos, de Yeshua, ¿no? De Jesús. Estaba la zona de Judea, ¿sí? Donde tenemos a Jerusalén, Belén, Jericó, Qumrán,
aunque ahora, por ejemplo, la zona de Belén, ahí lo que dicen Efraín y demás, hacia arriba, Samaria, todo esa, que creo hoy se llama Nablus, toda esa zona es de Cisjordania, ¿vale? Yo ahí he querido ir, pero no puedes siendo judío, tienes que ser musulmán o tener un documento de turista extranjero para poder entrar en un bus de turistas, ¿sí? Y ahí tienes abajo Idumea, ¿sí? Donde era este patriarca Job, ¿sí? Los hijos de Esaú, Perea, Galilea, Fenicia, Golán, ¿sí? Y toda esta zona es donde Jesús estuvo enseñando teóricamente durante 3 años antes de que conspiraran para asesinarlo, ¿no? Entonces, la zona de Galilea, el mar de Tiberíades, ¿sí? Donde está Nazaret, lo pueden ver ahí cerca. Y después todo esto que se ve azul en esa línea es todo lo que es el río Jordán, que conectaba con el mar Salado, ¿sí? Que usualmente le llaman en Occidente el mar Muerto. Bueno, la siguiente diapositiva. Listo. Este es un mapa un poco más estructurado. Fíjense que sigue apareciendo un nombre que le dieron los romanos abajo. Dice Palestine in the time of Jesus. Si observas, dice Palestine porque se volvió un término cultural por causa de los romanos, pero nunca fue Palestina. De hecho, si miran en el mapa, al lado izquierdo, al lado de la costa, dice Filistia, ¿sí? Y ustedes, Filistea era el lado occidental, todo lo demás no era Palestina. Se está diciendo Idumea, Judea, Samaria, Decápolis, Perea, Galilea, Fenicia, arriba, en ninguna parte aparece esa región que se llama Filistea, ¿vale? Entonces, Filistea a la izquierda. Y tengo que enfatizar esto porque aquí hay mucho mal entendimiento, ¿no?, de estos conceptos. Apareció entonces el término Siria Filistea simplemente por eso, porque los romanos estaban cansados de los judíos y quisieron que se borrase toda memoria, todo registro de ellos, ¿no? Ellos ya habían exterminado a los filisteos. Entonces, vamos a ver quiénes se quedaron ahí viviendo, ¿vale? Vamos con la siguiente diapositiva. Listo. Esto para especificar qué era realmente Palestina, ¿bien? Porque hasta 1947, que se estableció el Estado de Israel y el Estado de Palestina, en realidad, antes de eso era Tierra Santa. Sí, Palestina solamente era un término coloquial, pero nadie de los que estaban ahí ni los que los invadieron lo llamaban así. Bien, Israel es el nombre que recibió un patriarca hebreo conocido como Jacob, ¿sí? Hace más o menos unos 4000 años, que era nieto del patriarca Abraham. Tuvo 12 hijos y estos 12 son los conocidos como 12 tribus de Israel, así como los hijos de Ismael, ¿sí?, que es el primogénito de Abraham. Tuvo también 12 hijos que son las 12 tribus de los pueblos árabes. Bien, aquí podemos observar cómo más o menos sobre hace unos 3200, 3500 años, ellos salen de Egipto, que están viviendo en Goshen, ¿sí?, y se ubican entre la zona del mar Muerto hacia arriba por encima del mar de Tiberíades. Y ahí se ubican según sus tribus. Ellos se enfrentan a las 5 naciones y las vencen. O sea, no ponen énfasis en la lucha contra los filisteos, de manera que los filisteos son los únicos supervivientes de aquellos pueblos que ellos les mandaban a exterminar. Y ahí lo pueden leer, lo puse con una flechita roja. Ahí está Filistea. Si observan, ninguna de las tribus ocupó el espacio de Filistea. Tienen a Shimeón, tienen a Judá, Rubén, Gad, Manasés, que tomó las 2 secciones del Jordán, Efraín, Dan, Benjamín, Zebulun, Isaacar, Neftalí y Asher, porque lo que es la tribu de Levi estaba repartida entre todos ellos, porque entre todos ellos tenían que mantener a la tribu de Levi, ¿ok? Sí, ya está. La siguiente diapositiva. Listo. Después, con el tiempo, empiezan a haber muchos problemas entre ellos, ¿sí? Y se dividen en 2 grupos, ¿bien? Judá, ¿sí?, o Judá como se le llama, entre ellos la conocen como Reino del Sur, que es de Judá, de la tribu de Judá, con gran parte de la tribu de Benjamín, ¿sí?, y pues levitas, que estaban entre ellos. Como digo, los levitas están repartidos entre todos los grupos. Hacia arriba estaban todas las demás tribus, o sea, más de 9 tribus. También tenían levitas y algunos benjaminitas, pero hubo una gran decisión entre lo que era el reino del norte y el reino del sur, y los que se llamaron a sí mismo Israel. Ellos eligieron ese nombre, los de bajo Judá, porque mayormente eran judíos, ¿sí? Toda esa historia política la pueden ver en los libros de los Ketubim, lo que llaman el libro de los reyes, el libro de los jueces, las crónicas, ¿bien? Y todo eso sucede desde el año 928 a.C., durante más o menos unos 200 años que existe esta división. Ahí ven toda la historia de los reyes, diferentes reyes que hubo, las divisiones entre ellos, y luego llegan, ¿sí?,
Asurbanipal, todo el asunto de Sargón, y ellos se llevan a estos y los llevan a Mosul, ¿sí? Y no se vuelve a saber de ellos. Entonces ellos vienen a mezclarse con sirios, con iraquíes, todos ellos más adelante. Su capital era Samaria, ¿sí? Y de la capital de Judá era Jerusalén. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando los quieren atacar a ellos también, los asirios, ellos llegan a un acuerdo y al final no los atacan, ¿sí? Por resumir, ¿vale? Aquí puede ver el nombre de las diferentes tribus y cómo estaban repartidas, de manera que Judá sobrevivió, pero hasta más o menos el 500 y algo antes de Cristo, o sea, otros 200 años hasta que llegan los babilonios y también se los llevan a ellos. ¿Ok? Eso lo que respecta a qué era Israel, o sea, originalmente. Yo no voy a referirme a lo que es Israel actual, eso es en otro apartado. Y es el siguiente, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es el Estado de Israel? Yes. Ok, ahí estamos. Bien. Ocurre que los romanos, bien, continúan teniendo control de esa región, pero el Imperio Romano empieza a dividirse, a debilitarse. Entonces está el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Ahí donde tratan de tomar más fuerza lo que se llama el Imperio Bizantino, creando algunas alianzas para no perder fuerza, ¿no? Esto es lo que actualmente sería la región de Turquía. Entonces empieza el movimiento, ponle unos, serían 600, 700 años, ¿sí? De debilitamiento hasta que se alza el imperio árabe, ¿vale? Y aquí pueden ver cómo empieza la expansión árabe, pues de Mahoma, que más o menos es 600 y algo, ¿sí? Y lentamente empieza a adquirir más territorio. ¿Sí? Si algunos hablan, algún meme que vi por ahí que decía que a la gente le preocupa cómo se expande Israel y lo ves chiquitito, ¿no? Los países más pequeñitos del mundo, y después nadie dice nada de la expansión musulmana, ¿no? Y mira todo lo que se expandieron, sí, increíble. Entonces, todos los colores, todo lo que es todos los colores anaranjado, clarito, Arabia, sí, Siria, mira cómo Armenia, empezaron. Persia. Exacto, la zona de la Meca, ¿sí? Y Omán fueron los centros principales donde empezó el movimiento musulmán, islámico. De hecho, en la Meca es donde está esta roca, ¿sí? O sea, un meteorito que cayó ahí y ellos le dan culto, lo han puesto en un cubo, ¿sí? De hecho se llama la Kaaba y da muchas vueltas alrededor de ese sitio principal. Y el segundo era Jerusalén, ¿no? Todo empezó ahí, después Medina, otro sitio muy importante para ellos, y empezó la expansión, ¿no? Entonces, tenemos estos diferentes eventos, yo lo voy explicando, ¿sí? Lo que es la conquista islámica y cómo conocían ellos esta región. La llamaban Tierra Santa, pero en lengua árabe. Yo ahora mismo no sé cómo se dice porque yo no hablo árabe. ¿Cuál ¿sí? región específicamente? Todo lo que los romanos llamaban Palestina, o sea, lo que era Israel, lo que había sido las tribus del norte y del sur, ¿sí? Los musulmanes simplemente lo llamaban Tierra Santa, ¿sí? Porque Filistea, ¿por qué le iban a llamar Filistea? Para ellos simplemente, o sea, ellos definían la zona como Tierra Santa y luego Tierra Santa estaba dividida por nombres y todos esos nombres eran hebreos, o sea, Jerusalén, o sea, sí, Nazaret, Belén, todo eso, ¿sí? No habían nombres árabes ahí. Ellos fueron los que introdujeron con el tiempo, hicieron algunas colonias de árabes, ¿sí? Importante, árabes, que eran musulmanes, y fueron poniendo diferentes grupos, agrupaciones. Y algunas ciudades donde se radicaron durante mucho tiempo, sí es cierto que ellos les cambiaron el nombre y le pusieron un nombre árabe, ¿sí? Algunas de ellas, pero en su mayoría se quedaron con el nombre que ya tenían. Bien, siguiente. Vamos, listo. Listo, tenemos que progresivamente el imperio otomano romano quiere recuperar, ¿no? Oh, perdón, Esas estamos en la diapositiva del... Otomano, sí. Ok, muy bien. Exacto, Okay. Eso está bien. Entonces empieza a haber una lucha contra los árabes de parte de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, de parte del Imperio Romano Católico. Entonces buscan aliados y demás. ¿Qué pasa? En cierto momento, el Imperio Turco es el que empieza una expansión, ¿sí? Empieza a ganar territorio, ¿sí? Se expande por Bulgaria, se expande por lo que es Turquía, si le queremos llamar así, y empieza más y más una expansión hacia el sur y toma toda esa región.
ellos le dan su propio nombre a esa región. Y ese nombre en turco significa lo mismo, Tierra Santa. O sea, así lo llamaban y respetaban el nombre que tenían todas esas regiones ahí. Ahora, por su política igual que los musulmanes, ellos no tenían ningún problema, ¿sí? Con los colonos que vivían ahí, beduinos, árabes que se asentaron ahí y algunos judíos. De hecho, si observamos a lo largo de la historia, como estaban comentando en el video anterior, los judíos y los árabes siempre se han llevado bien, siempre. O sea, de hecho, se han aliado, se han apoyado muchas veces, ¿no? Y los judíos hemos tenido también un refugio en los árabes en infinidad de ocasiones. Y ahora mismo, muchos árabes, ¿sí? Que sean musulmanes, tienen el apoyo también de Israel y lo han tenido en muchos eventos, especialmente la guerra del Líbano, problemas en el Yemen, etcétera. Y eso también aclararlo porque la gente come mucha basura en los medios de comunicación occidentales, ¿no? Entonces el Imperio Otomano acapara todo eso. Los ingleses querían recuperar estos territorios. Entonces hacen alianzas con los franceses. Esto no lo puse en la diapositiva porque es un poco más extenso. Lo pueden mirar en los acuerdos de Sykes-Picot, ¿sí? Y es engañar básicamente a los otomanos, engañar a los árabes para que les ayudasen contra el Imperio Otomano. Y les prometieron cosas que nunca se las cumplieron, ¿no? Pero gracias a esa fuerza durante la Primera Guerra Mundial, ellos lograron quitarle este dominio a los otomanos y pasó a dominio británico, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vamos, listo. Ocurre que los británicos pues tenían esta idea de que pudiesen entregarle una tierra para que los judíos se reorganizaran y darles pues la tierra que antiguamente, que básicamente era de los judíos y parte también del resto de las tribus de Israel, ¿no? El asunto es que no iba a ser fácil, eso iba a empezar a generar mucho malestar. Durante mucho tiempo ya venían viviendo ahí católicos. Después de que los otomanos tomaron esa región de los árabes, los otomanos no tenían ningún problema con que venían judíos, con que venían católicos, con que se quedaran ahí algunos árabes que se radicaron, no venían a molestarlos a ellos ni a los beduinos. Así que, o sea, ni tenían problemas para imponer religión, ni tenían problemas para molestar a inmigrantes o a personas o colonos que ya viviesen ahí. A ellos simplemente les interesaba tener expansionismo y tributo. Eso es lo que les interesaba a los romanos, lo que les interesó a los turcos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como los británicos empiezan a ver que esto se está generando es un problema, luego solamente los turcos se lavan las manos y no quieren saber del problema, porque además llegaban colonos judíos, ya había un montón de colonos judíos, ¿sí? Árabes y judíos ya vivían muchísimos ahí, eran los pobladores de ahí, ¿sí? No se llamaban palestinos, eran árabes y judíos. Entonces empieza a haber mucho problema porque encuentran que están comprando muchas tierras, se están extendiendo y todo eso no es como tú te puedes imaginar ahora una ciudad. Llega alguien, empieza a quitarte tu casa y te quita tu finca, no, eso era un desierto. Como diría en la Biblia, desiertos digo, es un desierto. Sí, ahí no es que hubiese árboles y manantiales, es un completo desierto. Entonces nadie quería ir a vivir allá. Sí, los beduinos, ¿por qué eran beduinos? Porque no se radicaban, porque tenían que moverse a las zonas que tenían más humedad, sombra, fuentes de agua, dependiendo de la estación. Pero eso era un sitio donde nadie quería vivir, ¿sí? Progresivamente, con la industrialización, ya empiezas a ver lugares organizados. Entonces encuentras que Jerusalén era un sitio muy concurrido, pero siempre ha sido de gente internacional. O sea, tú no puedes decir en Jerusalén viven los judíos, no. Eso era judíos, árabes, católicos, hindúes, ateos, gente que venía hasta de la India, gente de todas partes del mundo. Eso era un Nueva York, básicamente la Nueva York de Medio Oriente es Jerusalén, eso es gente de todas partes del mundo. Entonces, eso también pues, deslegitima este concepto que muchas personas tienen en la cabeza de imaginarse a los judíos rabinos como los que monopolizan Jerusalén, y no es así. Eso es un proyecto completamente internacional. Gente de todas partes del mundo va y viene, y eso ha sido de la antigüedad. Incluso ya desde los tiempos de los romanos, los judíos iban y venían. Lo contó Tito Flavio Josefo, dice que cuando empezó la primera guerra judío-romana, que los romanos sitian Jerusalén, ellos estaban en plena Pascua y había 1 millón de personas y muchísima gente de los que estaban ahí celebrando Pascua era gente de otras partes del mundo, de muchísimos países. Otro caso perfecto para mencionar es unos años antes, cuando ocurre el evento de las luces
sea, el fuego que cae sobre las personas en el Pentecostés, sí, están celebrando Shavuot, después de que Jesús fue llevado, que dice que empezaron a hablar a la gente, pero no les hablaban en hebreo, dice que les hablaban en un montón de idiomas y la gente que venía de todas partes del mundo haciendo mercadeo y haciendo trayectos larguísimos, los entendieron en sus propios idiomas, ¿sí? Y les hablaban en idiomas de Etiopía, que estaban lejísimos, de la India, de Babilonia, de Grecia, de la península ibérica, de lugares lejísimos, porque era un sitio internacional, siempre fue así, ¿sí? Y todos estaban conviviendo perfectamente, no había, o sea, nunca hubo, hasta 1917-18, problemas en ese sentido entre la gente que iba y venía y vivía ahí tranquilamente. Es a partir de 1947 que entonces los británicos no pueden solucionar el problema, se les sale de las manos y le dicen a la ONU, encárguense ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor un organismo internacional, una mayoría, sí podía cambiar la decisión. El asunto es que en el último momento estaban como que sí, que no, entonces también hubo cierta influencia para que algunos países votasen a favor, ¿no? Porque estaban muy, unos que sí, otros que no, y otros se abstenían. En ese momento sí que hubo, la mayoría de los que se oponían si eran países árabes, porque ellos no estaban pensando en los judíos, ellos estaban pensando en los intereses de los sionistas, que no es que solamente seamos los judíos los que estamos en contra del sionismo, también los árabes, se sabe que están en contra del sionismo, todo el mundo lo sabe, y ahora cada vez el mundo está en contra del sionismo, pero como vamos a hablar aquí, esto no tiene nada que ver con los judíos, y que es lo que están explicando los chicos de antes, los ortodoxos, que el sionismo no tiene ninguna relación original con los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una partición, ¿sí? Para evitar problemas. Es decir, entonces, ves como se ve en la imagen, hay una sección anaranjada, sí, hay una sección verde, y después está la parte que sería zona internacional. De manera que tenías el Estado de Israel para los judíos y muchísimos árabes y demás, porque en ese sentido los judíos no tienen ningún problema con convivir con otro tipo de personas de otros países o de otras religiones. Eso nunca ha sido un problema. Y después el Estado palestino, donde sí es cierto que la mayoría es musulmana, y también hay que ver que los musulmanes tienen sus grupos chiitas, sus grupos sunitas. Los sunitas a lo mejor son mucho más liberales. Si encontramos incluso en Egipto que están los coptos, que son cristianos y conviven con musulmanes, y a veces tienen sus riñas y demás, pero hay mucho respeto en cuanto a temas de religión. Y eso lo aprendes cuando vives en ciudades internacionales, por así decirlo, donde conviven gente de diferentes creencias. Ellos se respetan entre ellos y conversan y hacen trading, ¿no? Intercambios y comercio, y es como eso, tu religión es la mía, no tenemos ningún problema porque tú pienses de una manera y pienses de la otra. El concepto del conflicto de religión está basado más en la propaganda, no en la realidad. Entonces después encontramos que hay otra zona internacional y parte de West Bank, de Cisjordania, era lo que sería Palestina y también Gaza, otra vez Palestina, ¿vale? Vamos con la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, los sionistas y partidarios de la causa judía de tener un estado propio, un hogar, influyeron en diversos eventos que finalmente quitaron a los otomanos el control de la región y dieron cierta seguridad a inmigrantes judíos que llegaron al territorio bajo el protectorado británico. Así que han llegado. Posteriormente, Inglaterra se descentró y la comunidad judía se organizó mayormente sola. Bueno, en cierto sentido, empezando a recibir mucho apoyo, si es cierto, de Estados Unidos, armas para los conflictos que empezaron a tener, porque claro, los colonos que llegaban ahí no llegaban armados, empezaron a recibir armas porque los que los estaban atacando sí tenían armas rusas, ¿no? Y mucho del apoyo también fue de la comunidad protestante. Como ya lo dije antes, Israel le debe muchísimo a los protestantes porque ellos ven el contexto, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, y por eso los apoyan mucho. Y muchos de los que dirigieron el movimiento sionista fueron los Rothschild. Eso, en otro momento, como te dije fuera de cámara, tengo interés en que profundicemos para hablar sobre la familia Rothschild, la familia Rockefeller y quiénes son realmente, ¿sí? Para que la gente desligue, ¿sí? A Rothschild y Rockefeller del concepto judío. Ahora voy a explicar qué es el concepto judío en sí. Siguiente diapositiva. Listo. El Estado vino a ser una corporación. El Estado, exacto. Entonces, algunas personas dicen, viste, yo sabía que Israel es un Estado, pero dime a mí, o sea, una corporación, pero dime a mí, ¿qué país no es una corporación? ¿Sí? Rusia, China, ya lo he dicho varias veces, Corea del Sur, Irán, Libia, no me acuerdo ahora cuál otro, pero son poquitos. Todos los demás países del mundo son corporaciones. Eso todos los países del mundo. Te quisiera interrumpir ahí, fíjate, con algo.
no sé dónde en Google se puede encontrar información que detalle un poquito mejor o que nos diga que nuestros países son una corporación, dónde se puede encontrar o de repente hay algo dentro de alguna de las constituciones que diga eso. ¿Cómo tú Debería. te diste No cuenta de sabría que los decir, países son corporaciones? ¿Cómo te diste cuenta de esto? investigando. Yo, la primera persona que me lo comentó fue en Argentina, sí, Gaby, que estudiaba algunos temas que compartimos y me vi con ella en Mar del Plata, sí, hace año y medio, algo así, y me comentó algunas cosas y me quedé pensando, dije, interesante, pero en ese momento estaba con otros temas, no le di demasiado énfasis. Después tuve unos problemas legales cuando vine a España, sí, y me metí en discusión con unos jueces por pelotudeces. Básicamente, con mierda, con un documento legal larguísimo que les escribí. Pero el punto es que eso me hizo darme cuenta de muchas cosas que ya me había comentado David, y entonces me puse a estudiar, y en efecto ahí estaba toda la información. El asunto es que han sido cosas de las que se han enterado abogados eh, en los últimos años, en realidad. O sea, es algo que está saliendo a la luz en los últimos 20 años, pero con todo el asunto de la pandemia, abogados que estaban investigando otros temas empezaron a descubrir esto. Y en realidad mucho de lo que tiene que ver con la pandemia fue precisamente relacionado con el quiebre que tienen los países. Todos los países están en quiebra. Entonces, lo que se ha hecho es convertirlos en corporaciones para estar debajo de una estructura piramidal, ¿sí? Donde a través de las personas, lo que la persona trabaja, su acta de nacimiento y demás, se paga, ¿sí? La deuda del Estado, porque como Estados están en quiebra, no tienen eh, capital. Entonces lo que hacen es extraer el impuesto. O sea, los estados se convirtieron en una corporación cuyo sistema judicial es básicamente una religión. Todos son religiones. El otro De hecho, día, si buscan la palabra, sí, de el hecho, si otro buscan día, la palabra ley, el origen de la palabra ley es ritual. ¿Sí? Todo el sistema judicial, y por eso encuentran la Biblia, el tema de Moisés y las leyes y demás, le dicen es una religión, y es que todo el sistema judicial es una religión. Eso también yo se lo decía ahora, que sacaba este tema a colación, en esta discusión que tuvo, esta carta que le escribía a la secretaria de un juez. Le dije, a mí no me metan en vuestras historias porque todo vuestro sistema judicial es una corrupción, todo está plagiado de la Biblia y todo es un sistema de religión. Yo me desvinculo, yo soy hijo de Dios, yo soy un ser de carne y hueso, no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, eso también tiene que ver con esto que estamos hablando de cómo Israel vino a ser simplemente una más de estas corporaciones. Sí, así como Estados Unidos es una corporación que le pertenece a la dinastía Rockefeller, Israel es una corporación que le pertenece a los Rothschild, ¿sí? Tanto los Rothschild de Inglaterra como los Rothschild de Francia. Y así, todos los países, tú vas buscando cada país. Argentina, por ejemplo, me parece que fue establecida como corporación en 1958, creo que fue. España en 1978, me parece que fue. Y todo tiene que ver con el cambio de constitución. Y como tú estabas preguntando, efectivamente, quien conozca la ley puede encontrar, ¿sí? Me parece que en el caso de España está en la constitución, me parece que es el artículo 114, si no me equivoco, eso igual lo pueden buscar, donde te especifica que todas las secciones en realidad son corporaciones y que toda la estructura en sí es corporación. La ONU es una corporación, el, el, ¿cómo se llama? La Unión Europea es una corporación, y están controlados por subcorporaciones, o sea, están controlados por un sistema corporativo mayor. Entonces, todas estas corporaciones, incluido Israel, todos los países, como dije, exceptuando estos otros que ya mencioné, están registrados dentro de Columbia, ¿sí? Distrito de Columbia, Washington, Distrito de Columbia, que no es Washington, Distrito Federal. ¿Sí? Es otra cosa. Es Washington, Distrito de Columbia, que está en Washington, pero no le pertenece a los Estados Unidos. Por eso lo cercaron, ¿sí? Por eso estuvo cercado, porque es una forma de decir, vale, ustedes están aparte, y el Capitolio también, porque no pertenece a los Estados Unidos. Vaticano no le pertenece a Italia. Ciudad de, ¿cómo se dice? El centro de Londres, lo que es la City de Londres, no le pertenece a Inglaterra, ¿sí? Ellos pertenecen a todos los países, son corporaciones que están bajo registro del Distrito de Columbia en Washington, que le pertenece a la corona británica dentro del registro de la City de Londres, que le pertenece
a Vaticano. Es una historia larga, pero al fin de cuentas es lo mismo. Todo este tema de la Gran Babilonia, lo que estamos hablando. Por lo que no se trata de decir, ay, sí, esta es una cuestión de que Israel es un Estado, es una corporación. Es que prácticamente 195 países del mundo son corporaciones, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y precisamente el hecho de que se están quebrando, pero es un tema muy largo, se está rompiendo toda esta estructura y conceptos de lo que es el Estado y la corporación con los cambios que están habiendo, que están teniendo lugar a nivel internacional. Y ayer, a ver qué es, hoy es 31, sí, entre ayer, hoy y mañana, escuché una información de que se acababa 75 años de un acuerdo corporativo con la Fundación de Israel, y eso pues tiene mucho que ver con el conflicto en Gaza, ¿no? Porque estos países están en quiebra, todos los países están en quiebra, no tienen más forma de poder pagar la deuda, de poder mantenerse que sacándole dinero a los contribuyentes. Si queda la siguiente diapositiva, creo que antes querías interrumpir para hacerme alguna pregunta. Nos quedamos en esta diapositiva. El Estado vino a ser una corporación propiedad de la dinastía Rockefeller. ¿Estamos listos ya con estas entonces? Pasamos a la siguiente, y es ¿quiénes viven en Israel? Bueno, solamente lo que iba a decir de la diapositiva anterior es que de los millones de judíos que hay en el mundo, la inmensa mayoría están en contra del sionismo político, gran parte está en contra de las sectas ultraortodoxas, y en Israel están todos en contra, la mayoría está en contra del partido del Likud. Ellos están exigiendo hace mucho tiempo que Netanyahu dimita, pero es como una especie de rey ahí impuesto. Y aunque otros se los han ido quitando, él está ahí porque hay una corrupción enorme de parte de jerarquías que están a otro nivel. Pero es que no se trata solo de Israel, porque los que están ahora con este cuento de anti-Israel, sí, y anti los judíos, no se dan cuenta que es que el problema que hay en Israel es el problema que hay en casi todas partes del mundo. Es el mismo cuento. Es un montón de políticos que están siendo apoyados por una serie de corporaciones que están siendo apoyados por la nobleza negra, por sionistas políticos, por Vaticano, por todos estos jesuitas, por los fines que ellos tienen. Entonces no es Israel, es todas partes, solo que ahora de repente esto porque se volvió la moda en el momento. Para ese momento es lo mismo en Ucrania. En Ucrania es un montón de házaros, un montón de conversos al judaísmo, y ahí tienen también toda una mafia montada, y eso es una de las razones por las cuales Rusia estaba luchando contra ellos. Oye, ¿tiene alguna relación esa cuestión de las corporaciones con la IFC, la International Finance Corporation, con la Corporación Financiera Internacional? ¿Sabes si tiene alguna relación? Supongo, pero no es algo que me haya puesto a investigar. Pero sí, supongo, cuando se crean estos organismos, al final están todos vinculados con lo mismo. Sí, dice que la Corporación Financiera Internacional es una institución mundial creada en el 56 y perteneciente al Banco Mundial. Cuenta con 184 países miembros en todo el mundo. Tiene su sede principal en la avenida Pensilvania, 2121 Washington, D.C., en los Estados Unidos. La organización principal es el World Bank Group. No sé, habría que investigar un poquito más de qué es. Eso tiene que ver con lo mismo, sí, porque lo que pasa es que tienes que convertir a los países, o sea, cambiar la constitución de los países, por eso todas estas reformas, golpes de Estado, guerras, revoluciones, para cambiar la constitución. Pero ¿quién cambia la constitución? Entonces ellos dejan que se peleen para que los de arriba metan su pincelada y pongan algunos artículos aquí muy disimuladamente, y tú crees que ahora tu país tiene democracia, pero en realidad hay un renglón, como tú no entiendes el lenguaje, y como muchos no lo revisan, no saben qué es lo que te está queriendo decir. Sí, mira esto. El diccionario legal, por ejemplo, Black's Law, y lo miras con un diccionario normal, no tiene nada que ver. Aquí es un significado y otro significado. Entonces, en la Constitución tú vas a encontrar que el país en realidad es una corporación, y por tanto tiene que ver con la ley corporativa, ¿sí? Y la ley corporativa también ha tenido ciertos, se está desfragmentando, se está modificando desde que inició la pandemia, con el tema de la cuarentena. Y es que durante la cuarentena se hicieron muchísimas cosas mientras los medios de comunicación estaban distraídos. Es una de las razones por las cuales se da esta distracción de los medios de comunicación. Y lo mismo ahora, la gente está centrada, que si Israel y que si Hamas, que si Gaza, y se está dejando de saber que están ocurriendo otras cosas muchísimo más importantes, que tienen que ver con la geopolítica y con la violación de los cambios de los derechos en la humanidad.
y la monopolización de nuestra propiedad, tanto la propiedad física en sí como la propiedad financiera. Sí, mira esto, qué interesante. Ahora hay que investigar un poquito más si tiene alguna relación, que me imagino que tendrá. Dice, la Corporación Financiera Internacional es una institución mundial creada en el 56 y perteneciente al Banco Mundial. Está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgo para sus clientes e inversionistas. Bueno, detalla muchísimo más. Habría que ver porque es conocido por muchos que ese es el modus operandi, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, y lo que se conoce en muchos países, que los endeudan y después, bueno, no puedes pagar la deuda, entonces empecemos a meter corporaciones, empecé a promocionar estas leyes aquí y allá. No sé si literalmente será esto, pero de que tendrá alguna relación con esto ha de ser, y me imagino que la cuestión de los avances, de las modificaciones de las constituciones para poder permitir que estos entes internacionales puedan operar, algo de lo que estás diciendo tendrá que estar amarrado a esto, porque es difícil encontrar literalmente lo que comentas, pero no me cabe duda de que hay relación con esto y que aquí tendríamos que empezar a buscar y a rastrear, pero ya sería un trabajo bastante profundo, ¿no? Ver cómo esto Sí, está anclado en las constituciones. sí, y hay dos puntos, a ver si no se me van de la cabeza, ¿sí? No los he escrito. Que por un lado, la ley corporativa que fue establecida en Inglaterra en 1871 fue derogada en el 2020. Eso quiere decir que la pandemia tiene que ver con el hecho de coger ahora todas estas instituciones gubernamentales, todos los países, y enfocarlos en un gobierno mundial, el cual pasa a través de otra corporación que es la OMS. Entonces la OMS básicamente es otra corporación a la cual se le delega el control sobre las demás corporaciones. Pero la ley corporativa en sí, como se ha derogado, queda al descubierto la deuda que tienen los países. Como están en quiebra como países, lo único que tiene valor es el derecho, y el derecho va a ser en la propiedad. Entonces solamente las tierras son las que tienen capacidad de poder sustentar, porque si a la gente le están quitando el dinero, lo están convirtiendo en moneda digital, ¿dónde está la propiedad? La propiedad se la quitan también a las personas. La gente cree que las casas son de ellos, pero no son de ellos, ¿sí? Por eso te dicen, tú eres ¿cómo se dice la palabra? Titular. Pero si tú buscas en el Mire, diccionario qué significa titular, no es propietario. Titular es una persona a la cual se le da un título, o sea, es administrador, pero tú no eres propietario de tu coche, a menos que tengas un documento, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Que solo lo tienes si tú directamente lo pides y el carro es nuevo. Tampoco sobre tu casa, salvo que tú sepas cómo funciona y escribas un documento en el que legitimes al ayuntamiento, a la alcaldía, y digas, esto es propiedad mía legítimamente, no soy el titular, soy el propietario. Entonces se juega mucho con esas palabras. Pero el problema aquí es que para poder conseguir tierras, tienes que hacer lo que hizo Estados Unidos antes de caer en quiebra, porque es otra historia también larga, en el 2001. Tuvieron que meterse a Afganistán, a Irak y a varios países para robarle la riqueza para poder restablecer Estados Unidos y poder generar un nuevo mercado y ocupar otras tierras. Eso es lo que están haciendo también los sionistas políticos, porque quieren ocupar algunas otras tierras. ¿Por qué? Porque necesitan salvarse de la quiebra económica. Pero la gente lo que no se está dando cuenta es que esto solamente es la cabeza del iceberg, ¿sí? Lo que se está viendo. Lo mismo está ocurriendo en Ucrania, pero eso está pasando en todas partes del mundo y tiene que ver con el Brexit. Los países están en quiebra y como están en quiebra necesitan tierras. Y para ocupar tierras, ¿cómo crees que van a ocupar tierras? A través de la guerra. Entonces, por eso lo que está ocurriendo en Israel es un intento de del Vaticano, ¿sí? Y de la nobleza negra de llevar el mundo a una tercera guerra mundial con la excusa, ¿sí? De que van a conseguir un expansionismo territorial. Entonces los países vencedores toman tierras, imponen nuevas leyes, ¿cómo se dice? Crean una nueva estructura corporativa, introducen sus nuevas corporaciones y crean un nuevo cambio financiero. Y eso es lo que siempre ha ocurrido. Todos estos cambios que hemos visto con asuntos de guerra están relacionados directamente con la propiedad. Y de eso es de lo que se trata. No tiene nada que ver con algunos que dicen que si los pobrecitos, que los palestinos y la tierra de Palestina, no tiene nada que ver con Palestina. Esto tiene que ver sencillamente con
el deseo que tiene el Vaticano de que musulmanes y judíos se destruyan entre ellos y de que se inicie una tercera guerra mundial para un cambio estructural en todas las políticas del mundo en camino a un gobierno mundial, una dictadura planetaria. Eso Mira es esto. Mira un poco de la historia. Digo, no sé si realmente es directamente esto, pero algo me late que por aquí va la cuestión. Dice, historia ¿cómo se llama? De la Corporación Financiera Internacional. El banco, pero mira qué interesante porque esto es en el 49, exactamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Dice, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron diseñados por los delegados de la Conferencia de los Bretton Woods en el 44. El Banco Mundial, entonces formado por únicamente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, empezó a funcionar en el 46. Robert L. Garner se incorporó al Banco Mundial en el 47 como alto ejecutivo y expresó su opinión. Aquí viene la cosa interesante. Expresó su opinión de que las empresas privadas podían desempeñar un papel importante en el desarrollo internacional. En el 50, Garner y sus colegas propusieron la creación de una nueva institución con el fin de realizar inversiones privadas en los países menos desarrollados atendidos por el Banco Mundial. El gobierno de Estados Unidos alentó la idea de una corporación internacional que trabajara junto con el Banco Mundial para invertir en empresas privadas sin aceptar garantías de los gobiernos. Ahora, aquí es donde me llama la atención, sin aceptar garantías de los gobiernos, sin gestionar esas empresas y colaborando con terceros inversores. Al describir la CFI en el 55, el presidente del Banco Mundial dijo que la CFI solo invertirá en empresas privadas en lugar de conceder préstamos a los gobiernos y que no gestionaría los proyectos en los que invertiría. No sé si yo estoy tergiversando esta información, pero si esto tiene relación con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo Internacional y etcétera, de los entes que financian proyectos en los países, y si esto tiene relación, entonces, ¿qué fue lo que cambió para que luego de lo que narra la historia pasaran a prestar entonces, si no iba a ser a gobiernos, iba a ser entonces a empresas privadas? ¿Tendrá que ver esto con la figura de la formación de los estados como corporaciones? No lo sé, pero dejo el dato como interesante para partir la investigación. Freddy, a ver, seguimos entonces. Es que la cosa es importante, ya que lo estamos mencionando, porque los acuerdos de Bretton Woods básicamente son el preludio y las bases para el establecimiento de una moneda única. Eso es en realidad lo que se trata. Todo lo demás es demagogia, palabrería, bla, 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 bla. Esos son los acuerdos de Bretton Woods, establecer una moneda única a nivel mundial y todo el monopolio, donde los bancos establecen sus bancos centrales en diferentes partes del mundo, en diferentes países, entre comillas, pero el banco realmente es una corporación y él controla la parte corporativa. Y el gobierno está en deuda con el banco. El banco es el que tiene control. Aquí, por ejemplo, ves que dice un billete y te dice Banco de España. Mentira, eso no es de España. El banco es una institución privada. ¿Sí? ¿Por qué los medios de comunicación atacaban tanto, entre otras cosas, a Donald Trump? Porque una de las primeras cosas que hizo fue agarrar el Banco de la Reserva Federal y dejarlo en poder del Tesoro. Es decir, secuestró la institución de Rockefeller y Rothschild, y eso, claro, los tiene hirviendo. Lo que hizo Bretton Woods fue facilitar muchas de estas cosas que ellos ya estaban haciendo. Todo el montaje del tema del Titanic es establecer el Banco de la Reserva Federal, que es de control de JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, para quitar la banca del país. Entonces, privatizan la banca. Cuando consiguieron eso, dijeron, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Europa, el mundo. Se expandieron. Entonces ahora el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la misma historia. Y ahora que están buscando es la unificación de todo el sistema para ellos continuar con ese crecimiento y ese monopolio. Eso es de lo que se trata los acuerdos de Bretton Woods. Es el monopolio económico del planeta. Y lo que está pasando ahora mismo en parte es eso, la eliminación del dinero físico, porque en el momento que te quiten el dinero físico, perdiste tu propiedad. Y a partir de ahí ellos quitan y ponen porque ya tienen acceso a tus cuentas bancarias y hacen lo que les da la gana. Porque como el poder corporativo tiene poder por encima del poder gubernamental, lo mismo ocurre con la ley corporativa. Entonces, el banco permite que el Estado se meta, siendo que se supone que la cuenta es tuya. O sea, dice, oye, pero la cuenta es mía y tú ¿por qué dejas que el Estado entre ahí y me saque dinero? Leyes
políticas, pero si miras es que en realidad tú eres el titular de la cuenta, no eres el dueño de la cuenta. Entonces, como eres titular, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero si tú tienes tu dinero físico en tu casa, ellos no pueden entrar y quitártelo porque sería robo, pero ellos pueden acceder a todo lo que sea digital, te lo pueden quitar, con cualquier política que ellos cambien. Eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial ahora mismo. Entonces tú dices, vale, mi dinero físico tiene poder, pero si también quiebra el Banco de la Reserva Federal y se viene abajo la economía del dólar, ahora con que estamos respaldando el dinero. Entonces tenemos que el dinero físico desaparece por el dinero digital para quitártelo, pero también hay un problema con el dinero físico, por tanto lo único que te queda es tu propiedad. Y a eso se está remitiendo todo, lo que lleva haciendo el Vaticano 600 años, quitarle la propiedad privada a todo ser humano. Esto es de lo que se trata, igual que el bautizo. ¿Cuál es el bautizo católico? El bautizo católico es que tú cedes la propiedad de tu hijo al poder de la Iglesia Católica, y ahora tu hijo es propiedad de la Iglesia Católica, y todas tus posesiones son posesiones de la Iglesia Católica. Y de eso es de lo que se trata. Es el monopolio absolutista del control sobre todo el planeta y sobre todos los seres humanos. Lo mismo que era el tema de los pinchazos. Es patentar el ser humano, porque el ser humano es propiedad de la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica pertenece al mismo lobby. Y es eso, la lucha por la propiedad. Por eso cuando nos remitimos a la ley de Moisés, nos damos cuenta que es la ley excelente, la ley más grande que puede existir, porque es el derecho de propiedad sobre el ser humano y sobre sus tierras. Eso es la ley de Moisés. Por eso es por lo que la Iglesia Católica quiso destruir y hasta el día de hoy quiere destruir a los judíos. Y quiere destruir a los cristianos y a los musulmanes. Porque cuando ellos se van a la ley de Moisés, se dan cuenta de que la ley de Moisés es el derecho natural del ser humano. Y eso es lo que más odia la Iglesia Católica. Eso es lo que, contra lo que están luchando. Todas las hegemonías y todos los poderes del mundo es destruir el derecho que está escondido dentro de la ley de Moisés, que es básicamente el derecho de la raza humana. Por eso cuando la gente se pone a ridiculizar la Biblia en internet, no saben lo que están haciendo. Se están tirando un cuello hacia, perdón, se está tirando un puñal hacia su propio cuello, porque ignoran que eso no tiene nada que ver con una cuestión de religión, que eso tiene que ver con el derecho natural, y todo el sistema de las leyes del mundo están supeditados a la ley de Moisés. Eso me gustaría que hiciéramos, bueno, por lo menos, no sé si ahora o en algún programa, ver cómo ampliamos un poquito más para dar más claridad sobre esas cosas que estás diciendo, ¿verdad? Mira que estaba revisando los países que pertenecen al Banco Mundial. Rusia sí pertenece, pero Corea del Norte no. Rusia no pertenece al ¿cómo se llama? Perdón, aquí a la quita que... Yo te mencioné 5 países que no son corporaciones. No sé si dije Corea del Sur, pero en realidad es Corea del Norte. No sé si alguien me escuchó decir Corea del Sur, no. Corea del Norte es el que no es corporación. Corea del Norte, correcto. Ellos sí tienen bancos. Ellos sí tienen bancos. Pero una cosa es no, que sea me banco refiero, central, otra cosa son las asociaciones bancarias. Sí, no, me refiero a, porque como este CIF está relacionado con el Banco Mundial, pues sí, Corea del Norte no pertenece a esa cuestión del Banco Mundial ni del CIF. Bueno, solo como dato interesante. Pero continuamos entonces con el ítem de quienes viven en Israel. Dice sí, que hace 4.000 años. ¿No? ¿Ah? Exacto, todo esto lo expliqué. Todo lo que está aquí al lado derecho lo expliqué. Y con las cruzadas, ¿qué ocurre? Con las cruzadas ocurre un choque, ¿no?, entre Europa y los árabes, ¿no? Pero observemos desde el punto de vista de lo que estamos hablando del derecho de propiedad, justo hablando del derecho de propiedad. Está registrado, ¿sí?, que toda esa tierra es de Israel. Por eso los árabes no tienen ningún problema, ni los musulmanes ni los palestinos realmente, con el hecho de que los judíos estén ahí. A los que les molesta es a los judíos ortodoxos. Y esa es la gran ironía. Eso es lo que estamos viendo en el video. Y el grupo Hamas, simplemente gente que está resentida, igual que todos estos niños que hacen Hollywood, y la gente, las mujeres que hacen Hollywood, que se pintan de rojo y se echan polvo en la cara y se tiran al suelo cuando pasan los de CNN y empiezan a gritar, me han disparado, tal, y otros salen corriendo y empiezan a hacer escándalo. Todo esto es esa dramatización, es porque gente que está aburrida, es por gente que vive en la escasez, y para ellos el diablo es Israel. Sí, porque le tienen envidia. Y eso lo han dicho ellos mismos, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos mismos, ¿vale? Y también es el hecho de que ellos Hamas no representa al mundo palestino, no lo representa a ellos. Ellos no quieren saber nada de Hamas porque Hamas es el primero que lanza bombas a ellos mismos, que los cogen a ellos mismos como escudos humanos, que ellos mismos son un problema para el propio Estado palestino, la propia política de Palestina, que ya en sí es tan corrupta como la propia política del Likud, de Netanyahu. Pero podemos observar aquí, cuando ocurre el conflicto de los cruzados contra los árabes, llegó un momento en que después también se quedaron los cristianos ahí, ¿sí?
no había problema. Mira cómo lo llamaron, Reino de Jerusalén. Llamaron a Tierra Santa. No había ninguna mención de Palestina. Sí está Ashkelon, sí, mira, está Ashkelon, está Acre, Emirato de Damasco, y así más o menos como estaba estructurado en el año 135, ¿sí? Entre la primera y la segunda cruzadas. Aquí dice Sultanato Selyúcida de Rum. Bien, eso fue durante los conflictos de los que se aunaron, ¿no? Al llamado del Papa, de donde salen todos estos caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, los caballeros de Colón, que después al final se vuelven todos estos, los teutones, y bueno, se volvieron una banca, ¿sí? Y de ahí salen los caballeros de Malta, que básicamente son el arma homicida más fuerte que tiene el Opus Dei, que tiene el Vaticano. Ellos son los que mandaban a matar a Kennedy, los que estuvieron en cabeza del asesinato de Kennedy, porque ellos son los que controlan a la CIA. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ok. Pese a la derrota católica ante Saladino. Exacto. Entonces tenemos el tema del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, mira que deja el nombre Beirut, que es la capital del actual Líbano, Damasco, ¿sí? Que tiene que ver con Siria, ahí está Jerusalén, mira que ni siquiera le cambiaron el nombre, Jerusalén es un nombre hebreo, Jerusalén, es Arabia, es Egipto, ahí está hasta el poder británico de 1887, Chipre también bajo ocupación británica, Beirut. Acordemos que tanto es el poco interés que tiene el israelí en sí en dominar tierras, que después de vencer en la guerra de los 6 días, en el 67, y después de la guerra de Yom Kippur en el 73, lo que observas, igual que después de los conflictos de la guerra del Líbano y etcétera, la intifada 1 y la intifada 2, lo que hace Israel es, pese a que gana la guerra y ocupa territorios, le dice a Egipto, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos bien. Te gané en la guerra, sí, pero pese a que te gané la guerra, para que no tengamos más problemas, no solo te quedas con el canal del Suez, eso te va a hacer rico, sino que yo te devuelvo el desierto del Sinai. Imagínate, o sea, tú le ganas a tu enemigo, pero tú le devuelves a él una extensión de tierra que es todo el desierto de Sinaí y le estás beneficiando con el canal del Suez, que es básicamente lo que enriquece Egipto. La economía de Egipto se basa primeramente en el canal del Suez, no el turismo, no es que produce, ¿qué es lo que produce Egipto? Es el paso por el canal del Suez, el peaje que ellos cobran a todos los barcos que pasan por ahí. El petróleo principal del mundo pasa por el canal del Suez. Así que Israel benefició económicamente a Egipto, pese a que le ganó la guerra y pese a que fue Egipto con sí los que atacaban a Israel. Pero bueno, aquí también tiene que ver las trampas con Golda Meir, con Ben Gurión, que son otros sionistas, porque ellos son los que meten a Israel en problemas bélicos y después nosotros tenemos que defender nuestro país, ¿no? Y lo mismo ocurre con Líbano. Israel ocupó la zona del Golán, que es la zona más hermosa de esas regiones, que son un montón de montañas llenas de nieve, llenos de manantial de fuentes de agua. Israel se lo dio a Líbano. O sea que benefició a Líbano hasta el día de hoy. ¿Por qué ellos no se meten con Israel? Porque Israel cedió los mejores lugares a sus propios enemigos con tal de mantener la paz con ellos. Y parte también tiene que ver con Siria. Entonces, eso de que ocupan territorio los israelíes, la gente tiene que saber diferenciar, ¿sí?, las cosas y entender que una cosa son los políticos, de los que todo el mundo se queja en sus propios países, y otra cosa es la gente en sí. Y hay una jerarquía. Y el primer ministro da órdenes al ministro de guerra, ¿sí?, del ejército. Y el propio Netanyahu, ¿cómo se dice? Echó, ¿sí?, al jefe de guerra, al ministro de asuntos militares, porque no quiso obedecer sus órdenes. Entonces, te das cuenta de que realmente las cosas como ocurren en Israel no tienen nada que ver como te dicen los noticieros, y que Israel no se quiere meter en Gaza. Y dicen, no, que están disparando. Israel no se ha metido en Gaza. Están tratando de ver cómo solucionan el asunto de Gaza con los rehenes que tienen, y han disparado puntos específicos de Hamas, pero saben que no pueden entrar primero y le están diciendo, no vamos a entrar ahí a que nos maten, porque nosotros podemos ganar esto y recuperar a los rehenes. Digamos que sí, porque podían haber víctimas también de los rehenes, porque amenazaron con matar a los israelíes. Pero es que los soldados dicen, vamos a hacer que nos maten, vamos a utilizar otras tecnologías, que tenemos recursos, antes que mandar físicamente a nuestros soldados ahí a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que nos van a moler, porque ellos están en su propio terreno, ¿sí?, porque ellos están escondidos en túneles, y porque es una guerra de guerrilla, nos pueden disparar desde cualquier punto. Esto es como la película, como el caso que ocurrió en Black Hawk Down, ¿sí?, el Black Hawk derribado. Tú caes, estás en un punto de ciudad, y es muy difícil que tú te puedas manejar bien, igual que una guerra de guerrillas en el bosque. Es muy difícil que tú le ganes a los que controlan el lugar.
Y es lo mismo que ocurrió con la guerra de Vietnam. Se prolongó y murieron un montón de americanos. ¿Por qué? Porque no podían manejar un conflicto en bosque, en vegetación, que la controlan mejor los que viven ahí entre los árboles. Lo mismo con estas ciudades. Te salen desde cualquier edificio, de cualquier punto, y es básicamente un suicidio entrar ahí. Entonces, eso, cuando la gente está diciendo que está muriendo un montón de gente, sí están muriendo muchísimas personas, pero no, los israelíes no son violentos, son personas muy amorosas, son personas muy sabias, muy tolerantes y aguantan muchísimo, insultos, pedradas de los niños, muchas cosas. Entonces, no es como la gente lo plantea, son personas muy nobles que respetan la vida y la ley, o sea, el derecho se les respeta en Israel. A mí me sorprendía mucho que me contasen cómo el israelí se queja en Israel, ¿sí? Y lo tienes que respetar. Y pasa el primer ministro y lo insultan. Imagínate, en otro país se te tira la policía encima, te empiezan a dar palo, te meten al calabozo. ¿Cómo se te ocurre insultar al presidente, al primer ministro? ¿Sí? Ahí no. En Israel tú lo llamas, lo hablas por su nombre y le dices, yo sé dónde vive, yo conozco tu casa, y pasan por su casa y empiezan a tirarle piedras. ¿En qué país tú ves eso? Ahora, No si se puede, porque lo tienes que respetar. Toda persona tiene derecho de expresión, toda persona tiene derecho de propiedad. En Israel se respeta eso. Entonces, que tú me digas a mí que el israelí le está quitando algo que no es de él, eso no es un israelí. La gente que dice eso nunca estaba en Israel. ¿Por qué los palestinos se quieren ir a vivir a Israel? ¿Por qué los árabes se quieren ir a vivir a Israel? Porque les dan casa, les dan manutención, les dan pensión, ayudas para el estudio, aprender el idioma, ayudas para la universidad, carrera. Se van para allá y dicen, yo no quiero estar en estos países porque aquí no me dan nada. Eso es lo que realmente... Voy a hacer un comentario, Frederick, porque hay personas que van a pensar esto, porque ha sido bastante viral en redes sociales mucho antes de estos eventos, donde hay ciertos israelitas que escupen, golpean a predicadores cristianos. Entonces creo que sí es importante también el hecho de hacer una diferenciación en que pues la mayoría de las personas, quizás en Israel yo nunca he ido, ni sé cómo se comporta la mayoría de la población, pero sí hay muchos videos virales donde hay jóvenes que escupen, golpean a predicadores cristianos. Esos son especialmente extremistas, ¿sí? Los ultraortodoxos, porque ellos no entienden la historia que tiene que ver con Jesús. Eso es otro tema aparte. Para ellos, o sea, lo que les han contado sobre Jesús no guarda ninguna relación con la historia. Si tú buscas historia, lo saben mejor los occidentales en un día de Semana Santa, o sea, que ven la televisión, se enteran más. En Israel no puedes poner propaganda de Jesús, no existe eso de Semana Santa. Entonces la gente no tiene una idea sobre Jesús. Entonces, cuando la gente tiene dudas religiosas, ¿a dónde va? Va a una iglesia. Pues allá cuando la gente tiene dudas, va con un rabino y los respetan. Entonces, los respetan desde el punto de vista como sabios, ¿no? Aunque en realidad el israelí no quiere saber nada de la religión. Entonces le preguntan quién es ese tal Jesús y entonces te empiezan a decir un montón de cosas que son falsas históricamente. Ah, bueno, si me lo dices tú, no lo creo. Entonces existe este adoctrinamiento, pero el adoctrinamiento existe en toda religión. Tú mira, los musulmanes también, salvo ciertos grupos, por ejemplo en los chiitas y en lugares como Palestina y ciertos otros lugares, desde niños les enseñan un montón de basura, de odio, de que es glorioso morir por Alá. Yo me imagino a Alá diciendo arriba, pero yo nunca mandé a decir esto. ¿Sí? Entonces, existe un concepto errado. Luego está el hecho de que, según la ley, está prohibido el proselitismo en la calle. Bien, entonces, es simple. Israel te está diciendo, te está permitiendo que tú vayas, tú eres católico, tú eres ateo, quien tú creas, a mí me da igual, dice el Estado, ¿sí? Aquí nadie te va a molestar por tus creencias, nadie te va a molestar por tu raza, nadie te va a molestar, tú vives aquí en paz. Pero tienes que respetar la ley. Y la ley dice, está prohibido, ¿sí?, el proselitismo en las calles. Es que se lo prohíben hasta los religiosos. O sea, los religiosos no pueden por ahí ir haciendo proselitismo, porque dicen, no, este es un país laico, ¿sí? Tú puedes tener la religión que creas, que eres judío, que eres budista, que eres testigo de Jehová, yo te lo respeto, pero tú tienes que respetar también la ley. Y la ley establece no proselitismo. Bien, no puedes imponerle a la gente nada. Entonces va la gente y se pone ahí con pancartas que si Jesús, y se molestan porque es una falta de respeto. Yo no voy a tu país a imponerte el judaísmo porque vienes tú aquí a imponerme tus creencias. Entonces hay diferentes cosas. Es el hecho de que se viola la ley, que les parece una falta de respeto a la gente, ¿sí? Lo segundo, que los estén insultando sus creencias y después, aparte de que a muchos judíos ortodoxos le meten estas ideas erradas sobre Jesús,
se asocia con el hecho de que ellos vinculan cristianismo con catolicismo y por tanto lo vinculan con el holocausto. Ellos culpan a los católicos de haber perseguido a los judíos durante mucho tiempo, de haber dicho que los judíos somos los asesinos de Jesús, y eso ha provocado también mucho antisemitismo. Entonces, cuando tú dices Jesús, muchas personas lo asocian. También es cierto que hay cada vez más aceptación del cristianismo porque se han dado cuenta que una cosa es el protestantismo, otra cosa es el catolicismo y otra cosa es en sí la doctrina. Que ellos te están hablando de un Jesús de amor, que ellos no están relacionados con la Inquisición, no están asociados con la ayuda del papado Adolf Hitler, ellos no están asociados con eso. Entonces, eso ha tenido que tomar tiempo, ¿sí? Y paciencia para ir introduciendo esto. Entonces, al final dicen, vale, tú eres cristiano, te respeto tus creencias, quieres montar tu iglesia, la montas, pero por favor en la calle respeta que nosotros también respetamos tus creencias. Nosotros te permitimos estar aquí, tú tienes que respetar también nuestras políticas. Básicamente es eso. Y hay gente que sencillamente son muchachitos groseros, mal educados, que insultan al otro, entonces se pasan de la raya. Pero eso lo vas a encontrar en todas partes. También así son los niños palestinos. Muchos niños palestinos, como te decía, son unos groseros, son mal educados y se ponen a tirarle piedras a los policías en ciertos lugares o a los soldados. Y son unos escandalosos cuando vienen cámaras de CNN y empiezan a gritar que le dispararon y que lo mataron y tal. Y mejor dicho, la gente se cree que están muriendo un montón de niños, pero cuando ya no está el cámara, se quitan toda la pintura roja, el polvo y se van a jugar la pelota. Y la gente piensa que los israelíes están disparando y matando un montón de niños. ¿Sí? Y un ejemplo buenísimo es el documental Pallywood, se lo recomiendo a quien no conoce cómo es la forma de pensar de muchos. Pallywood. Sí, en vez de Hollywood es Pallywood. Pero no es que lo hagan todos los palestinos. Los palestinos en realidad, si pudiesen irse a vivir a Israel y pudiesen conseguir la nacionalidad, como hacen muchos, lo harían. ¿Sí? Porque viven bastante bien. En Israel me refiero. Claro. Bueno, como están diciendo, entonces, pese a la derrota católica ante Saladino, los uyubíes permitieron el asentamiento de judíos, cristianos y ortodoxos en la región. Entonces, podemos observar que esto fue hace mucho tiempo. Esto no siquiera tiene que ver con la declaración Balfour ni todas estas cosas. Esto ya viene de mucho antes. ¿Sí? Se construyó la cúpula de la roca, que hasta el día de hoy está sobre el Monte Moria, que es el segundo centro islámico más importante y ha sido un sitio importantísimo de peregrinación. Fíjate, hay tanta cantidad de musulmanes que vienen, de hecho, tienen sus sonidos y sus temas de oración y se tiran al suelo y se ponen a hacer sus rezos a las 3 horas que está sagrado la oración de culto, al lado de los soldados israelíes y al lado de los judíos ortodoxos. Y ni los miran mal. Es decir, es tu religión y te la tengo que respetar. Ellos son los primeros que respetan. Y tú te ves, pasa el ortodoxo y al lado está el musulmán y al lado está el católico y el budista y estos se entrelazan con el soldado y con el turista y nadie mira mal a nadie, nadie insulta a nadie. Entonces uno debería pensarse, entonces ¿qué carajo es lo que me están diciendo los medios de comunicación? Los medios de comunicación lo que quieren es que la gente alimente, ¿sí?, un odio para justificar estos intentos que están llevando a cabo para una tercera guerra mundial. Porque es que judíos y musulmanes nunca han tenido problema entre ellos. De hecho, su padre es el mismo, Abraham, y su Dios es el mismo, aunque lo llamen de forma distinta. Y si miras el Corán mismo te está diciendo que esa es la tierra de Israel. Mahoma habla bien de las 12 tribus, sí les recrimina que tienen que volver a la ley y habla súper bien de Jesús. Entonces, te das cuenta que cuando nos vamos al ámbito original de la religión, por así decirlo, nunca existió problema entre ellos. Ahora, desde el periodo, pasó el periodo de este inicio del movimiento islámico al movimiento mameluco, que básicamente es simplemente un cambio estructural, pero es el mismo tema, y después a los otomanos, y empiezan los enfrentamientos en 1486. Luego, la región que llaman Palestina, que en realidad se llama Tierra Santa, fíjate, en turco la llamaban Arasi y Mukadas, ¿sí? Ahí los dejaron que pudiesen estar árabes, católicos y turcos. Y no hubo ningún problema de la convivencia de todos ellos. No existe ese conflicto que le hacen creer a la gente. Simplemente jamás, y a veces pues otros grupos radicales, eso es otro tema aparte de quién los financia y con qué intereses, porque al final cuando subes, como dicen en inglés, ¿quieres saber algo? Follow the money. ¿Sí? ¿Tú quieres saber qué está ocurriendo? Busca quiénes están financiando. Te das cuenta de quiénes están detrás de todo eso. Y hay que quitar a los civiles, hay que quitar a los soldados, hay que quitar a los religiosos, o sea, hay que quitar a esas personas porque ellos no son los que están detrás de todo eso. Es la misma gente, da igual qué país, siempre son los Illuminati del Vaticano.
Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Tú me dirás hasta cuándo quieres que abordemos el No, tema. ahora, por el tiempo ya estamos llegando más bien al final del programa. Quedaríamos hasta acá para continuar. Ya llevamos una hora, casi 1 hora 30 de programa. Entonces, Vale, si te parece, entonces abordamos 3 diapositivas más que tienen que ver con este tema y lo perfecto. demás lo dejamos para el próximo. Muy Bien, bien. por ejemplo, estamos hablando entonces de quienes viven en Israel, ¿sí? Entonces, han Estamos estado ahorita, durante mil... Sí, estamos esa es ahorita la en el diapositiva. nombre de Palestina, fue un término cultural, estamos en esta diapositiva. Exacto. Entonces Ok. dicen Palestina, pero en realidad Palestina no existía hasta 1947, igual que el Estado de Israel, ¿sí? Hasta entonces era Tierra Santa y lo poblaban árabes, judíos, beduinos y católicos. Bien. Y ya mencioné en su momento que en realidad eso de de Palestina era de los filisteos, que ni siquiera eran musulmanes porque el Islam no existía. Ellos daban culto a la Toala, que era otro concepto de otros dioses. El filisteo original era satanista, ¿sí? Era del culto a Molech. Y lo mismo los de Gaza, los de Gat. Bien. Ahora, la mayoría de pobladores del Estado de Israel tienen más de una nacionalidad. Sí, porque muchos han venido de diferentes partes del mundo, entonces tienen la nacionalidad israelí más su otra nacionalidad, y ahí no hay conflicto. No es como, yo qué sé, Japón o no me acuerdo con otros países, donde si tú tienes una nacionalidad y quieres ser japonés o quieres ser de otra nación, tienes que renunciar a la otra. Solo puedes tener una nacionalidad. Bien, a mí a veces me dicen, ¿cómo tú andas por aquí por allá con 3 nacionalidades? Y digo, pues que porque no entran en conflicto. O sea, un país no de estos, o sea, mi nacionalidad alemana, israelí y colombiana no entran en conflicto porque ellos no consideran que sea delito que tú tengas 3 nacionalidades. Hay otros países que solo te permiten 2, hay otros una, hay otros 4. Entonces aquí en Israel tú entras y se entiende que casi todo el mundo tiene doble nacionalidad. Hay gente que tiene nacionalidad palestina y tiene nacionalidad israelí. Y gente cruza la frontera todos los días para ir a trabajar. Bien, ahí lo puse, ¿sí? Y muchos prefieren Israel, o sea, prefieren pegarse el viaje, ¿sí? Desde Cisjordania, cruzar para ir a trabajar a Israel. ¿Por qué? Porque ahí tiene, claro, mejores ventajas laborales, mejores derechos, más seguridad, o sea, es muchísimo mejor para ellos y ganas mucho más dinero, pese a que pagas también mucho más en impuestos. Entonces, también hay que tener en mente todos estos detalles, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, de los que viven allá, sí, a ver si pasas a la siguiente diapositiva. Ahí está. Ahí De los está. que viven allá, más de un 21%, o sea, o más o menos un 21%, es gente de otros países, de los cuales la mayoría son mujeres. ¿Sí? Si mira la población en Israel según nacionalidad, los judíos israelíes son el 58%, los árabes israelíes son 21% y todos los demás inmigrantes que se nacionalizan allá son casi otro 21%. Y ahí puedes ver el ejemplo. Casi 160,000 son marroquíes. De hecho, los fines de semana que trabajo en el sur de la isla, la mayoría de personas con las que me relaciono son marroquíes. Y ellos aman a Israel y aman a los judíos, siempre están hablando de eso. Es súper irónico, ¿sí? Y ellos son musulmanes y a veces les bromeamos o conversamos cosas sobre Mahoma o el Islam. Yo creo que sé más yo de esos temas que ellos mismos. Solo los más veteranos se enteran, los más jóvenes creo que ni han visto un Corán en su vida. Luego están de Ucrania, porque con todo este tema de Ucrania empezaron a aceptar mucha migración. Con el tema de Rusia también, una inmigración enorme rusa, ¿sí? Rumanos también, etíopes. De hecho, Israel ayudó muchísimo a Etiopía contra la situación en la que estaban pasando durante décadas. Y el Mossad y el Servicio de Inteligencia ayudaron muchísimo con el ejército a meterse a través del Mar Rojo y empezar a sacar etiopíes del país para meterlos a Israel y nacionalizarlos. Luego estadounidenses también, iraquíes. Hay que acordarse que los iraquíes, en cierto modo, también son judíos, ¿sí? Porque cuando se los llevó Nabucodonosor II, solo volvieron algunos de ellos. Los demás se quedaron, la mayoría de los judíos se quedaron en Irak. Luego están polacos, ¿sí? Mi bisabuelo era polaco. Iraníes, fíjate, de Irán, que tanto se habla mal, pero en Irán es lo mismo. Los persas también ayudaban a los judíos con la reconstrucción del templo en tiempo de Ciro el Grande. Argelinos, que son estrictamente musulmanes, franceses, argentinos, una cantidad de argentinos. Casi son 21 Yemeníes, países 21 países de origen musulmán, los que estoy contabilizando. no Perdón, sé, 21. Ya te voy a decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, me equivoqué, 12, como 12 más o menos países
con raíces musulmanas las que tienen presencia en Israel. De estos, No sé, de los que acabo de contar, del yo- listado que tienes acá. sí, yo cuento, a ver, de los que están ahí, yo cuento 9. Yo cuento 9 que son musulmanes, que son Marruecos, Ujú. Irak, Irán, Argelia, Yemen, Túnez, Egipto, Libia Libia, y Siria. Sí, Libia y Siria, esos son los países musulmanes. sí. Luego hay otros que no sé qué religión profesarán. También hay mucho, no sé si está, la India, fíjate, tiene muchos hindúes y budistas también. Sí. Eh, Europeos, pues tiene, ahí está, no sé si, pues, no está, mira, está, franceses, alemanes, ingleses, ahí sí, muchísimos. Bueno, pues Búlgaros, también muchos, tienen muchos búlgares, húngaros, sudafricanos. De hecho, fue una migración enorme. Cuando Israel se estableció, salieron muchísimos marroquíes en dirección allá para poblar Israel. Bueno, para que también la gente se haga una imagen de quiénes son los que están viviendo en Israel. Y la última diapositiva de hoy. ahí está ya. De los 9 millones de habitantes en Israel, los árabes israelíes que profesan mayormente el Islam, sí, el cristianismo y la religión drusa, constituyen el 20% de la población, 1.800.000 personas. En Gaza y Cisjordania viven mayormente musulmanes. En Israel viven judíos, árabes y católicos, todos integrados, además de sus religiones, mayormente judíos, musulmanes, católicos. Bueno. Población de Israel según religión. Ahí los tiene judíos en azul, ¿sí? Musulmanes en naranja, ateos en gris, cristianos, que también hay una amplia gama de vertientes, está en naranja. Luego están los budistas, ahí apenas se ve la línea, y después otras denominaciones, ¿sí? Están los hindúes y Bahá'í, y yo qué sé cuántas. Bueno, ahí va, Pero la gente también bastante se los haga una idea de musulmanes. culturar un poco más de cultura sobre eso. Sí, es que te digo que hay muchísimos musulmanes viviendo en Israel. Y que la gente no sabe lo que habla cuando se ponen a criticar. Y palestinos, ellos entran, salen, entran, siempre, eso sí, cuando tú tienes vestimenta musulmana y cuando estás hablando árabe, ellos normalmente te hacen pesquisas en los puestos de control y te piden el pasaporte y revisan las cosas. Cuando tú muestras que eres israelí, eres soldado, religioso, tal, no lo hacen. Entonces alguien puede decir que es clasismo. Yo diría que es una cuestión de seguridad, porque tú no Claro, sabes quién tiene claro. un explosivo. Cuando tú entras a un edificio, a un centro comercial, lo que se llaman mall y cosas así, todos tienen detector de metales y todos tienen seguridad por la entrada de atrás y por la delantera. Te miran de arriba para abajo y dependiendo del volumen de la maleta, si eres soldado no te van a decir nada. Si eres civil, depende del tamaño del bulto que llevas y cómo vas vestido. Entonces, sí, puede ser juzgar, pero es que ellos también tienen que hacer un perfil psicológico para saber quién es sospechoso. ¿Sí? A mí rara vez me pedían que abriese la maleta porque me ven vestido de turista y que parezco más gringo. Entonces me pasan la maleta por el detector de metales, no me la hacen abrir, ¿sí? Pero otra persona que viene hablando árabe y tal, entonces ellos le dicen, por favor, déjame mirar el bolso, que no haya ningún arma, no hay explosivo, pasa por el detector de metales. Pero es que ya se han creado una fama y sí, y los propios musulmanes les llena de rabia, sí, los palestinos les llena de rabia, que por culpa de Hamas, por culpa de Hezbollah, por culpa de otros grupos, se crea una mala fama a los musulmanes. Y esto pasó con la islamofobia, con las Torres Gemelas, lo mismo, que ya llegaba el musulmán y la gente ya les tenía miedo porque pensaban que todos los musulmanes iban a explotar por los aires, ¿sí? Y bueno, son cosas que pasan, pero la mayoría no están de acuerdo. De hecho, en Palestina la mayoría no está de acuerdo ni con sus políticos ni están de acuerdo con Hamas, mientras la gente en Europa, súper pelotudo, ¿cómo lo llama uno? Haciendo protestas en pro y no, ni siquiera saben que están protestando. O sea, no están protestando los árabes, no están protestando los musulmanes, no están protestando los palestinos, pero están protestando los europeos que ni han vivido en Israel ni han vivido en Palestina. Ahí te das cuenta del lavado de cerebro de los noticieros. Muy bien. Ok, creo que con esto entonces sí llegamos al final. Quedamos con las siguientes diapositivas para hablar de este tema y también de algo que me comentabas la semana pasada, esa inquietud que el Espíritu Santo ponía en tu corazón de hablar de esos temas, el por qué va a ser importante también como factor de cierre, que la gente entienda qué es lo que fue sembrado en tu corazón más allá de un nacionalismo, sino
lo que te impronta el Espíritu Santo para querer hablar de esto. Bueno, nos vamos entonces, Frederick. Te agradezco por esta tan nutritiva información importantísima para que sigamos ampliando este saber y comprensión de lo que realmente está pasando por allá y no ser tan sesgados con la información, sino ser un poco más acuciosos y acostumbrarnos a buscar información para no quedarnos con esa manera que nos presenta, sino entender, pues de repente, incluso en la búsqueda de datos, qué es lo que realmente está detrás de esto. Gracias, Freddy. Muy bien, esté muy bien. Bendiciones. Chao. Bendiciones entonces. Esto fue Ve Ocultas. Nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones.